¿Alguna vez has estado frente a una mujer que te encanta, pero simplemente no sabes qué decirle? Te sudan las manos, sientes que cualquier palabra que salga de tu boca te va a delatar, como si ella pudiera oler tus nervios, tu ansiedad, tus ganas de agradar, y justo ahí, en ese momento, comienzas a traicionarte a ti mismo, te vuelves torpe, empiezas a hablar de más, a justificarte, a intentar impresionarla, como si estuvieras en una entrevista de trabajo. Pero no es una entrevista, es un espejo, porque cuando hablas desde la desesperación, no importa lo que digas, ella va a sentirlo. Y no porque sea una bruja mágica que lee mentes, sino porque el lenguaje de la inseguridad no necesita palabras para gritar. Y no eres el único. De hecho, la mayoría de los hombres han pasado por eso, incluso aquellos que hoy parecen seguros, relajados, encantadores. Hasta ellos comenzaron siendo invisibles, nerviosos, con esa sensación incómoda de no saber si dar el paso o quedarse quietos. El problema no es que no sepas qué decir, el problema es desde dónde lo estás diciendo. Neil Strauss, el autor de El Método, no solo estudió durante años las dinámicas de atracción entre hombres y mujeres, él se transformó en el proceso. Y esa transformación no vino por aprender frases mágicas o técnicas de seducción. Vino por una reprogramación profunda del valor personal, por entender que lo que realmente seduce no es lo que dices, sino quién estás siendo cuando lo dices. Y aquí viene el golpe más fuerte. Cuando tú le hablas a una mujer desde la necesidad de que ella te valide, de que te acepte, de que te confirme que eres suficiente, ella no escucha tus palabras, escucha tu vacío. Y ese vacío no es atractivo, no porque seas menos, sino porque ese vacío busca que alguien más lo llene, y nadie quiere ser la encargada de rellenar los agujeros emocionales de otro. Entonces, ¿cómo le hablas a una mujer sin sonar desesperado? No se trata de actuar como si no te importara. Eso también es desesperación, pero disfrazada de indiferencia. Se trata de aprender a hablar desde un lugar de abundancia. Y no me refiero a dinero o éxito, me refiero a abundancia interna. A esa seguridad que nace cuando sabes que tu valor no depende de la reacción de nadie más. Que tú no necesitas que ella te elija para sentirte elegido. Cuando entiendes eso, tu energía cambia, tus palabras cambian, tu presencia cambia. Ya no estás buscando aprobación, estás compartiendo una experiencia, estás invitando, no rogando, estás ofreciendo, no mendigando. Pero claro, llegar a ese punto requiere trabajo interno, porque todos cargamos heridas, todos hemos sentido el rechazo, todos, en algún momento, nos hemos sentido insuficientes, y eso se queda en la voz, en los ojos, en los gestos. Por eso, la verdadera transformación no es sobre cómo hablarle a una mujer, es sobre cómo hablarte a ti mismo antes de abrir la boca frente a ella. Hay una verdad que casi nadie te dice. Las mujeres no buscan a un hombre perfecto, pero sí sienten inmediatamente cuando un hombre se ha rendido ante sí mismo. Cuando él ya no lucha por su dignidad, por su autenticidad, por su libertad emocional. Y eso es lo que lo hace invisible. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué crees que a veces una mujer se interesa más en aquel que no hace ningún esfuerzo por impresionarla? No porque sea un chico malo, sino porque ese hombre está centrado, porque no está orbitando alrededor de ella, porque su atención no está anclada en la aprobación externa. Está viviendo su vida, y desde ahí la invita a compartirla. Neil Strauss decía que el atractivo no se crea, se desbloquea, está ahí, pero lo cubrimos con capas y capas de necesidad, de duda, de pensamientos obsesivos. ¿Le gustaré? ¿Estaré diciendo lo correcto? ¿Y si me rechaza? ¿Y si piensa que soy un tonto? Y cada vez que piensas eso, tu lenguaje corporal se contrae, tu voz se vuelve tensa, tu conversación se vuelve mecánica, porque ya no estás en el presente, estás atrapado en tu cabeza. Y cuando estás atrapado en tu cabeza, ya no estás ahí con ella, estás contigo mismo, y no en el buen sentido. El verdadero arte de hablarle a una mujer empieza mucho antes de que abras la boca. Comienza en el silencio interno, en cómo te hablas a ti cuando estás solo, en cómo te levantas después del rechazo,
en cómo decides que tu valor no es negociable. No se trata de manipular, se trata de conectar. Y no puedes conectar con otra persona si no estás conectado contigo mismo. ¿Quieres saber cómo hablarle sin sonar desesperado? Entonces deja de usar tus palabras como redes para atrapar. Úsalas como puentes para compartir. El problema es que muchos hombres creen que conquistar a una mujer es como armar una estrategia de ajedrez. Piensan que si dicen esto o hacen aquello, entonces ella va a reaccionar como esperan. Pero las personas no son piezas en un tablero. Y las mujeres, sobre todo, perciben las intenciones incluso antes de que las palabras salgan de tu boca. Si te acercas queriendo conseguir algo, se nota. Si te acercas para llenar un hueco, se nota. Si te acercas porque sientes que no tienes nada valioso que ofrecer y solo esperas que ella te dé el valor que tú mismo no reconoces en ti, también se nota. Lo irónico es que cuanto más intentas esconder tu inseguridad, más visible se vuelve. Es como un perfume muy fuerte. Entre más te echas, más incómodo se vuelve para los demás. Neil Strauss entendió esto cuando se dio cuenta de que los hombres más exitosos con las mujeres no eran los que más hablaban, ni los que tenían las mejores frases preparadas. Eran los que se sentían cómodos en su propia piel, los que podían estar en silencio y aún así mantener la atención. Los que sabían que no estaban ahí para impresionar, sino para expresarse. Y eso cambia completamente el juego, porque cuando dejas de intentar convencer a una mujer de que eres suficiente y simplemente muestras que estás bien contigo mismo, todo fluye distinto. No hay presión, no hay ansiedad, hay presencia. Y la presencia es magnética, no porque estés intentando atraer, sino porque estás plenamente ahí. Y eso, en un mundo lleno de distracciones, es raro. Y lo raro siempre llama. Muchos hombres se acercan a una mujer con la actitud de quien va a una entrevista de trabajo. Están esperando aprobación. Y eso se nota en cada gesto, en la forma en que inclinan el cuerpo, en cómo ríen más de la cuenta, en cómo evitan el silencio, como si un segundo sin palabras fuera el fin del mundo. Pero el silencio no es el enemigo. El silencio puede ser el aliado más poderoso, porque solo alguien seguro se atreve a sostenerlo sin sentirse incómodo. Solo alguien conectado consigo mismo puede usar el silencio como un espacio de conexión, no como un vacío que necesita llenar. Y aquí aparece un punto crucial. El lenguaje corporal. Tú puedes estar diciendo cosas interesantes, incluso encantadoras, pero si tu cuerpo se tensa, si tus hombros se encogen, si tus manos tiemblan, si tus ojos evitan los de ella, entonces tu cuerpo está contradiciendo tu mensaje. Y el cuerpo nunca miente. La desesperación se filtra, se cuela por cada grieta. Por eso, lo primero que tienes que trabajar no es tu forma de hablar. Es tu forma de habitar tu propio cuerpo. Empieza por respirar. Suena básico, pero es brutalmente poderoso. Cuando estás con una mujer que te atrae, tu respiración cambia. Se vuelve rápida, superficial. Tu sistema nervioso entra en modo alerta. Pero si conscientemente decides respirar profundo, pausado, no solo te relajas tú, también relajas el espacio entre los dos. Transmites calma. Y la calma es confianza. No tienes que decir nada para empezar a generar atracción. Basta con que estés plenamente ahí, respirando con presencia, con apertura. Y entonces, cuando hables, que tus palabras no vengan desde un guión mental, sino desde la autenticidad del momento. No necesitas frases perfectas. Necesitas verdad. Una verdad que no intenta convencer. Una verdad que simplemente se expresa. Y eso no se aprende leyendo frases en internet. Se cultiva observándote, cuestionándote, enfrentándote a tus miedos sin huir. Muchos hombres preguntan, ¿qué le digo para que se interese en mí? Pero esa pregunta parte del lugar equivocado. No se trata de qué decir. Se trata de qué estás transmitiendo sin decir nada. Porque antes de que una mujer escuche tu voz, ya sintió tu energía. Y si tu energía dice, necesito que me quieras, tu voz ya no importa. Neil Strauss lo decía así. No es lo que dices, es desde dónde lo estás diciendo. Y ese desde dónde es lo que lo cambia todo. Puedes decir algo muy simple, muy común, pero si lo dices desde la certeza interna de que tú vales,
de que no estás buscando llenar un vacío, entonces esa frase adquiere otra vibración, otra textura emocional, porque no está cargada de necesidad, está cargada de presencia. Y lo más sorprendente es que, cuando empiezas a hablar desde ese lugar, no solo las mujeres te escuchan distinto, todo el mundo lo hace, tus amigos, tu familia, incluso tú mismo, porque tu forma de hablar refleja tu forma de existir. Y si tú estás viviendo desde un lugar de escasez emocional, entonces incluso la conversación más inteligente sonará hueca. Por eso, uno de los principios más poderosos que Strauss repitió durante años fue este: seduce desde el ser, no desde el hacer. No es cuántas cosas haces para gustarle a alguien, es quién estás siendo mientras lo haces. Porque puedes hacer las cosas correctas, pero si las haces desde un lugar de miedo o vacío, no van a funcionar, porque el miedo huele, y el vacío también. Entonces, antes de pensar en qué decirle, pregúntate, ¿desde dónde le estoy hablando? ¿Desde el deseo de conectar? ¿O desde el miedo a no gustarle? ¿Desde el juego o desde la necesidad? ¿Desde mi abundancia o desde mi escasez emocional? Porque si no estás consciente de eso, no importa qué palabras uses, el mensaje real siempre será el mismo. Por favor, dime que soy suficiente. Y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, se escucha. Siempre se escucha. Hay algo que los hombres olvidan cuando hablan con una mujer. No todo tiene que ser explicado. No todo tiene que ser justificado. No todo tiene que ser mostrado de inmediato. A veces, el error no está en lo que dices, sino en cuánto dices. En querer explicarte demasiado. En abrir todas tus cartas al primer momento. Pero el misterio es una fuerza poderosa. Y no se trata de jugar ni de manipular. Se trata de entender algo esencial. Cuando todo está dicho, ya no hay nada que descubrir. Y si no hay nada que descubrir, se pierde la magia. Neil Strauss entendió que el atractivo no está en volcar toda tu historia personal sobre alguien que recién conoces. El atractivo está en permitir que te descubran poco a poco. En compartir desde la autenticidad, sí, pero con ritmo, con pausa, con espacios, porque la mente femenina ama los espacios para imaginar. Si llenas todo de inmediato, no dejas lugar para que el interés crezca. Muchos hombres hablan de más porque tienen miedo al silencio. Creen que si se detienen un segundo, si no mantienen el ritmo de la conversación, ella se va a aburrir. Pero lo que realmente aburre es no tener presencia. Puedes estar hablando sin parar y seguir siendo invisible. Y puedes decir una sola frase y dejar una huella profunda. No por la frase, sino por la energía desde la que fue dicha. Hablar sin sonar desesperado es también dominar el arte del momento. Es saber cuándo hablar y cuándo mirar. Es sentir el ritmo de la conexión, no imponerlo, no forzarlo. A veces, en lugar de buscar la frase perfecta, lo que realmente conecta es una pausa, una sonrisa leve, una mirada sostenida. Esos pequeños detalles dicen mucho más que 1000 palabras, porque no estás compitiendo por su atención, estás compartiendo tu presencia, y cuando compartes desde ahí, lo que digas tiene peso. Pero hay otra trampa que muchos caen sin darse cuenta. Hablan con una mujer como si ella fuera superior. No lo hacen a propósito, pero sus palabras lo revelan. Frases como, perdón si te molesto, sé que estás ocupada, es que tú eres muy linda, son señales. No de cortesía, sino de autodesvalorización. Y cuando tú mismo te pones por debajo, estás enseñándole a ella cómo verte. La forma en que hablas de ti también es la forma en que los demás te interpretan. Si tú mismo no crees que eres suficiente, cada palabra que digas va a estar cargada con esa energía. Por eso es tan importante observar cómo te expresas, no solo lo que dices, sino cómo te colocas en la conversación. ¿Estás en un lugar de igualdad o estás rogando por atención disfrazado de simpatía? El juego cambia cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar nada. No estás ahí para convencerla de que eres digno de amor. Estás ahí para compartir tu mundo, para abrir una ventana a tu forma única de ver la vida. Y si ella resuena con eso, genial. Y si no, también está bien, porque tu valor no se mueve ni un milímetro. Esa es la verdadera libertad. La libertad que se siente cuando te das cuenta de que tu autoestima no depende del resultado,
de que hablar con una mujer no es un examen, es una experiencia, un intercambio. Y como todo intercambio auténtico, a veces habrá conexión, a veces no. Pero nunca será una derrota, porque no estás compitiendo, estás creando. Ahora bien, hay algo más sutil, pero igual de importante: la dirección de tu atención. Cuando estás con una mujer y pones toda tu energía en ella, algo cambia. Ya no estás presente contigo mismo, estás fuera de ti, orbitando alrededor de ella. Y eso genera presión, porque nadie quiere sentirse observado como si fuera el centro del universo de alguien que acaba de conocer. Pero cuando mantienes tu atención dividida entre ella y tú, entre lo que sientes y lo que sucede, entonces no pierdes el eje, no te olvidas de ti. Y esa estabilidad interna es profundamente atractiva, porque es rara, porque la mayoría se descompone frente al deseo, porque la mayoría se pierde buscando una reacción. Pero tú no. Tú estás ahí, sintiendo, mirando, respirando, no como un espectador pasivo, sino como alguien que elige estar, no alguien que necesita quedarse. Neil Strauss enseñaba a los hombres a reconectar con ese poder, a entender que hablarle a una mujer no era un acto de conquista, sino de autenticidad, que no necesitabas ligar para sentirte valioso, que tu valía ya estaba ahí, y que desde esa conciencia, cada palabra que digas deja de ser un intento y se convierte en expresión. Y aquí hay un detalle brutalmente importante. La mayoría de los hombres reaccionan a su belleza, a su mirada, a su sonrisa, a su actitud. Pero los hombres que realmente dejan huella son los que crean. Los que no se ven arrastrados por el momento, sino que aportan algo al momento. Que no están esperando que ella diga algo para sentirse seguros. Que no necesitan un gesto de aprobación para saber que están en el lugar correcto. Y eso, aunque no lo creas, se siente, se nota, se intuye. Porque cuando hablas desde ese lugar, desde esa solidez silenciosa, tu voz no tiembla, tu cuerpo no busca aprobación, y tus palabras fluyen como si no tuvieras nada que perder. Porque en el fondo, sabes que no lo tienes. Hay un error silencioso que muchos cometen cuando están frente a una mujer que les gusta. Intentan ser graciosos, pero no graciosos desde la autenticidad, sino desde la inseguridad. El típico chiste rápido, el comentario nervioso, la broma que en realidad es una súplica disfrazada de risa. Y lo curioso es que el humor sí es una herramienta poderosa, pero solo cuando viene desde la confianza, no desde el miedo a caer mal, no desde la necesidad de romper el silencio. El humor que atrae no es el que dice, mírame, soy divertido, sino el que transmite, yo me siento tan cómodo conmigo que puedo reírme incluso de mí mismo sin perder dignidad. Cuando puedes usar el humor sin intentar ser aceptado, entonces realmente conectas. Porque no estás buscando agradar, estás compartiendo una vibra ligera, estás demostrando que no te tomas la vida demasiado en serio, pero al mismo tiempo no estás dispuesto a rebajarte solo para hacer reír. Y eso crea una tensión sutil, una mezcla de cercanía con respeto. No eres el bufón, eres el hombre que sabe cuándo reír, pero también cuándo callar. Y esa es otra clave. La capacidad de sostener tu marco emocional, de no perder tu centro aunque ella parezca distante, poco interesada o incluso fría. Muchos hombres, en cuanto perciben que la mujer no reacciona como esperaban, cambian su actitud. Empiezan a esforzarse más, a sobreexplicarse, a intentar corregir lo que no está roto. Pero eso solo muestra una cosa: inestabilidad. Muestra que tu estado emocional depende de su validación. Que si ella se aleja, tú te desarmas. Y eso no solo rompe la atracción, rompe el respeto. Hablarle a una mujer sin sonar desesperado es, sobre todo, aprender a no reaccionar desde la ansiedad. Es entender que su frialdad momentánea no siempre es un rechazo. A veces es una prueba inconsciente. A veces es su forma de sentir el terreno. A veces simplemente está cansada. Y tú, si te mantienes firme, presente, sin forzar, sin suplicar, sin intentar ganártela otra vez, entonces ella puede empezar a verte con otros ojos. Porque hay algo profundamente atractivo en un hombre que no se derrumba ante la incertidumbre, que no se vuelve otro solo para obtener una sonrisa,
que no necesita desesperadamente confirmar que está haciendo las cosas bien. Porque ese hombre, aun si se va con un no, lo hace con la cabeza en alto. Y eso, incluso en el rechazo, deja una marca. Neil Strauss hablaba mucho del marco, ese concepto invisible que determina quién influye en quién. Cuando tú adoptas el marco del necesitado, ella tiene el poder, pero si tú mantienes tu marco, si tú eres quien decide el ritmo, si tú eres quien no se ve afectado por pequeños gestos o silencios, entonces el poder cambia, no porque tú lo impongas, sino porque simplemente no lo entregas. Y aquí entra otra dinámica fundamental. No respondas al desinterés con intensidad. Cuando una mujer se muestra fría y tú reaccionas subiendo la energía, buscando agradar más, insistiendo, solo haces más visible tu necesidad. Pero si respondes con tranquilidad, incluso con una ligera disminución de tu energía, como quien no necesita forzar nada, ahí ella empieza a notar algo diferente. Nota que tú no estás ahí para perseguir, estás ahí para compartir. Y si la conexión no es mutua, sigues tu camino sin drama. La mayoría de los hombres que suenan desesperados no lo hacen por lo que dicen. Lo hacen por cómo se sienten internamente mientras lo dicen, porque hablan con miedo, con expectativas, con urgencia, como si cada segundo de la conversación fuera una oportunidad para fallar o ser aprobado. Pero cuando hablas desde la plenitud, no hay miedo al error, porque no estás buscando el resultado, estás disfrutando el momento. Y eso es lo que realmente cambia todo. Cuando tú te conviertes en un hombre que disfruta su propia compañía, que no necesita el reflejo de una mujer para sentirse completo, entonces tu presencia se convierte en un regalo, no en una carga. Y ella lo siente, y por eso se abre, porque tú no estás tratando de atraparla. Estás mostrándole que estar contigo es un espacio donde no tiene que cargar con tus inseguridades. Esto no se trata de actuar frío, ni de jugar el papel del indiferente. Esa es otra forma de desesperación. Una que finge que no le importa, pero en el fondo está gritando atención. Lo auténtico no tiene que fingir. Y eso es lo que atrae. La autenticidad que no pide permiso, que no se disculpa por existir, que no necesita que el otro lo confirme. Tú no tienes que convertirte en alguien más para que una mujer te escuche. Tienes que reconectar con lo que ya eres cuando no estás buscando agradar, cuando no estás actuando, cuando no estás escondido detrás de frases ensayadas. Porque ese tú, el real, el que no depende del resultado, ese es el que tiene el verdadero poder. Y aquí, una vez más, hay un principio silencioso que transforma por completo la interacción. Cuando tú no tienes miedo de perderla, empiezas a comportarte como alguien que no necesita convencer. Y cuando no necesitas convencer, hablas con libertad. Y cuando hablas con libertad, comunicas verdad. Y la verdad, cuando se dice desde un lugar de seguridad, es imparable. La mayoría de las personas no saben cuándo retirarse. Se quedan un poco más. Dicen una palabra más. Mandan ese mensaje que no hacía falta. Agregan un comentario que traiciona su compostura. Pero hay un tipo de hombre que sabe cuándo es momento de detenerse, que no necesita estirar la conversación hasta que se agote, que no teme dejar espacio porque entiende que el silencio también construye deseo, que no todo tiene que resolverse hoy, ni explicarse ahora, porque lo que tiene valor no se suplica, se respeta. Ese hombre sabe retirarse con elegancia, no por orgullo, sino por respeto propio, porque no está dispuesto a negociar su dignidad a cambio de atención, y porque entiende que el verdadero impacto no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se deja sentir. Que a veces el mejor recuerdo que puede dejar es esa sensación de «este tipo es diferente». Y cuando tú te conviertes en ese tipo de hombre, las cosas cambian. Ya no estás corriendo detrás de mujeres, estás caminando contigo. Ya no te obsesionas con si le gustas o no, porque tú te gustas, porque tú sabes lo que vales, porque has dejado de usar la conversación como una herramienta de validación y la has transformado en un puente de conexión real. Y eso, en un mundo donde todos están actuando, es profundamente atractivo. Tal vez aún no lo habías visto de esta manera, pero cada vez que hablas desde la desesperación, lo que en realidad estás diciendo es: necesito que tú me completes.
y nadie quiere ser la pieza que complete a alguien más. Pero cuando hablas desde la abundancia, desde la seguridad, desde el placer de compartir tu esencia, lo que estás diciendo es, aquí estoy, y si lo deseas, puedes entrar a mi mundo. Y eso lo cambia todo. Porque una mujer no se siente atraída por quien se adapta a ella, sino por quien la invita a descubrir un universo nuevo. Un hombre que no le pide nada, pero ofrece todo lo que ya es. Que no ruega atención, pero irradia presencia. Que no espera ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este video sentiste que esto es lo que te hacía falta escuchar, que esta es la conversación que necesitabas tener contigo mismo desde hace tiempo, entonces ahora tienes una decisión que tomar. Puedes dejar este video aquí y seguir buscando afuera lo que aún no has encontrado dentro, o puedes ser parte de algo más grande. Esto que estás escuchando no es solo un guión, es un reflejo de un cambio profundo que muchos hombres están listos para hacer. Un cambio de mentalidad, un cambio de energía, un cambio que comienza cuando dejamos de mendigar amor y empezamos a vivir desde el respeto absoluto por lo que somos. Y si crees que este mensaje puede ayudar a más personas, si conoces a alguien que también necesita soltar la desesperación y reconectar con su esencia, entonces no te lo guardes. Comparte este video. Comenta lo que más te tocó. Déjame saber en los comentarios si esto te pasó a ti, si has vivido algo así, si sientes que ahora ves con más claridad. Suscribirte no es solo un clic, es un paso más en este viaje que estamos recorriendo juntos. Porque si esto te hizo bien, imagina lo que puede hacer por alguien más. Y a veces, con solo un gesto, con solo compartir algo auténtico, puedes cambiarle la perspectiva a alguien que ni siquiera sabías que lo necesitaba. Así que gracias por llegar hasta aquí. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás listo para comenzar a hablarle al mundo desde tu verdad. Y cuando tú hablas desde tu verdad, créeme, no necesitas decir mucho para ser escuchado.